Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Humberto, a todos los lectores bíblicos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de Génesis 1.1 de este versículo. Vamos a entregar varias partes. Hoy comenzamos con la primera palabra de Génesis, que es Bereshit. Y ahora vamos. Quería comenzar diciéndoles que si el Génesis no comenzó por el inicio, pues según la Biblia, tal vez lo vamos a revisar. Más que descartar esta posición de que eh, en la escritura el primer versículo está hablando del inicio de los tiempos, quiero mejor darles por adelantado de que lo que quiero alcanzar como objetivo es un mejor entendimiento de esta primera palabra y saber que no solamente se refiere al inicio como una etapa temprana en una línea del tiempo. En Génesis 1.1 este es el primer versículo y de derecha a izquierda tenemos que dice Bereshit bara Elohim het hashamayim beet haaretz. Lo voy a leer en más lento. Es Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. ¿Y qué significa? Pues Bereshit es lo que siempre han traducido como en el principio, Bara como creó, Elohim, Dios, Et es una palabra que después en su momento veremos, Hashamayim, los cielos, Beet y Haaretz, la tierra. Y lo que toca a este primera entrega de este versículo es la palabra Bereshit, que como ya he platicado, en la mayoría de las versiones en español traducen como en el principio, en el comienzo o en el inicio. No he encontrado pues me atrevería a decir que el 99 de las versiones en español traducen una de las tres primeras frases que estoy poniendo aquí. Ahora, la palabra Bereshit en realidad es una palabra que está compuesta. La palabra base es Reshit, ¿sí? Y tiene un prefijo que es la bet. La bet significa en y Reshit, que es la palabra base, es la que siempre han traducido como principio, inicio o comienzo. ¿Okay? Para nuestra competencia vamos a estudiar nada más lo que es la palabra Reshit. Bet la sombreamos porque la vamos a dejar pendiente para hacer un pequeño comentario al final. Bueno, entonces la palabra Reshit en el código del diccionario Strong, que para aquellos que no sepan qué es el diccionario Strong o cómo obtener uno digital, escríbanme en los comentarios y les haré llegar uno. Bueno, entonces en este diccionario eso está compuesto por códigos. El código 7225 le pertenece a la palabra Reshit. Reshit, esta es su fonación. Y el diccionario Strong dice que Reshit significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. ¿Sí? Específicamente primicias, también puede significar cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio. Aquí coloqué las palabras en rojo, primero o en orden o rango, cabeza, mayoría, nuevo, principal, porque todas estas palabras nada tienen que ver con de referirse a línea de tiempo o a temporalidad, sino se refiere más bien a rango u honor. ¿Sí? Es primero en orden o en rango, pero no significa primero, no nada más significa primero en tiempo. Cabeza pues no tiene nada que ver con tiempo, sino que es con rango. Mayoría también es con orden o rango. Nuevo, orden o rango. Principal, orden o rango. Ya aquí, si se están fijando, me estoy enfocando más a decir que esta palabra
aunque sí incluye el significado de primero en el tiempo, tiene un significado más amplio, que está más ligado a que se está refiriendo a importancia, no solamente al primer lugar en orden de tiempo. Aquí tenemos algunos versículos que damos, perdón, la palabra, ya quité la bet, que es el prefijo que les había comentado, dejamos la palabra reshit. Ahora, la palabra reshit, las palabras en hebreo tienen sus raíces lingüísticas, como la etimología. Bueno, la etimología de la palabra reshit es la palabra rosh, es la raíz de la palabra. Vamos a estudiar en qué versículo se usa la palabra rosh y qué significado se le está dando. Bueno, entonces el primer versículo que tenemos es Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí la palabra rosh la tradujeron como cabeza, y sabemos que pues está refiriendo a una cabeza, aunque puede ser metafóricamente, pero aquí lo tenemos que entender como la cabeza física del maligno, por así decirlo. Lo que está diciendo aquí se está refiriendo a Eva, a Java. Le está diciendo que tú, o la mujer, herirá la cabeza del maligno, pero a ella le herirán el calcañar. ¿Ok? La segunda palabra que vamos a ver está en Génesis 8:5, que también fue la palabra rosh. Vamos a ver cómo la tradujeron. Dice: y las aguas fueron creciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Se refiere a los picos de los montes. Otra vez, la palabra rosh está refiriéndose al pico o a la cabeza del monte o a lo más alto. Vuelvo reiteradamente, no se está refiriendo a un orden solamente de tiempo. Primera Reyes 8:1. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus. ¿Qué significa esto? A todas las personas que dirigían a las tribus. Entonces otra vez se refiere a rango. Y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, el rey Salomón, en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Otros versículos para la palabra rosh, vamos a ver cómo la han traducido. Éxodo 30:23. Y tú has de tomar de las principales drogas de mirra excelente. La palabra rosh la tradujeron como excelente. De esta mirra excelente traerás 500 siclos y de canela aromática, etc. En Miqueas 2:13. Subirá rompedor delante de ellos, romperán y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Entonces, se está refiriendo a que el Eterno va a estar a la vanguardia de la comitiva, ¿sí? Y se refiere a la cabeza. Entonces, ahí la palabra está traduciendo un lugar específico que va adelante o un lugar importante. ¿Ok? Génesis 2:10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 ramales o 4 cabezas, por así decirlo. ¿Ok? Otra vez, la palabra rosh está aplicando no para tiempo, sino para orden. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando un río cuando se reparte en 4, es que su cabeza principal se dio en 4, es lo que va adelante. Ahora, Ezequiel 4:1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue herida, en aquel mismo día fue sobre mí la mano del Eterno y llevóme allá. ¿Ok? Entonces, Ezequiel 41, aquí sí vemos aplicada la palabra rosh, como la tradujeron como principio del año. Ahora, en Éxodo, un apartado específico para ver este versículo. En Éxodo 23:19 dice, en la Reina Valera 1909 y la 1960, dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Bueno, dice las primicias. La palabra que tradujeron como primicias
es la palabra reshit, ¿sí? Por eso la puse acá como rojo, reshit. Y la palabra que traducen como primeros frutos fue la palabra bikurim, ¿ok? El punto aquí es que si tú lees qué significa primicias en la Real Academia de la Lengua Española, te va a decir que primicia significa primer fruto. Entonces aquí tenemos con una inconsistencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tanto la palabra primicia como primeros frutos significan exactamente lo mismo, pero del hebreo vienen de orígenes distintos. Entonces, ¿cómo puedes traducir dos palabras distintas del hebreo de manera igual o con sinónimos, por así decirlo? Porque primicias es un sinónimo de primeros frutos. ¿Ok? Aquí es el punto. Entonces, aquí lo que quiero yo comentar es que la palabra primicias, que es la palabra reshit, debe haber sido traducida diferente. ¿Cómo? Pues así. Quedaría, si estamos diciendo que la palabra reshit y su raíz rosh no está hablando de lo primero en el tiempo, sino de la importancia, entonces una mejor traducción quedaría: lo excelente de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Ok? O la cabeza, lo mejor de los primeros frutos es lo que vas a traer, ¿sí? Eh, para que quede más entendido. Porque ¿cómo puedes traer lo primero de lo primero? ¿Sí? Al, al Eterno no hay que llevarle nada más lo primero. Hay que llevarle lo mejor de lo primero. ¿Sí? De lo primero que tú captes, vas a escoger lo mejor y es lo que se le entrega en tributo. No nada más, esto es lo primero que cegué, lo primerito que recolecté, esto le voy a llevar. Claro que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahí puede ir este fruto no tan bueno. De ese fruto que salió primero vas a escoger lo mejor. Ese es el reshit. Entonces, la primer cosecha que hiciste, ese es el bikurim. Y del bikurim vas a escoger lo mejor. Ese es el reshit. En Números 24:20 tenemos: y viendo Amalek, tomó su parábola y dijo a Amalek, cabeza de gentes, mas su postrimería perecerá para siempre. Aquí otra vez es otro ejemplo donde les quiero exponer que la palabra reshit está refiriendo más a importancia que a tiempo. Cerrando pues este primer comentario de la palabra bereshit. La palabra bereshit significa al principio. Sí, vamos a poner que sí, pero se refiere a lo primero o al mejor de los tiempos. ¿Sí? Podemos tomar esas dos líneas. Si queremos seguir pensando que se refiere a tiempo, vamos a decir que está refiriéndose en el mejor momento o en el momento más propicio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es ese momento? Hay que irlo estudiando. O también podemos decir en el clímax, en el culmen, en lo más, en el momento, en el mayor poder, Dios creó los cielos y la tierra. Yo quiero pensar que es como un artista que es tremendísimo, todo lo que hace le sale bien, pero la obra maestra es mejor que todas. Esa es el reshit. Entonces también podemos pensar que el Eterno está haciendo lo mejor, ¿sí? En el mejor momento. Y les había comentado que íbamos a hacer un pequeño diálogo acerca de la palabra, de la letra Bet. Todo lo que hablamos fue reshit, que es la palabra base, y la palabra Bet se está colocada como un prefijo que significa en. Entonces, si reshit significa el principio o lo mejor, la letra Bet significa que el sujeto del que estamos hablando, en este caso el Eterno, está en, o se está hablando en, ¿sí? Como si estuvieras dentro, en el momento más importante o situación más importante. La letra Bet, ¿sí? Esa es
los caracteres hebreos actuales, que son estos, o de hebreo cuadrado, son caracteres que provienen del arameo, ¿sí? que se tomaron del exilio en Babilonia. Ahora, el hebreo no tiene, siempre usó caracteres, por así decirlo, prestados, ¿sí? Se dice que la escritura, bueno, hay escrituras semíticas que están usando caracteres cananeos, ¿ok? Bueno, ¿a qué quiero decir con esto? Que esta letra o este carácter está representando a una casa de campaña al estilo de los beduinos o de los nómadas en el desierto, una casa de campaña, ¿sí? Por eso, si esta letra está representando a una casa de campaña, ¿qué haces en la casa de campaña? Pues estás dentro de ella, ¿no? Para protegerte. Entonces, por eso funciona como prefijo estar en o dentro. Entonces esta letra está diciendo, estamos dentro de ¿qué? Del reshit, ya sea dentro del principio o dentro de lo mejor, ¿ok? Por eso es que la palabra bet sirve como un prefijo que significa dentro. Ahora, algo también importante es de que la primer letra de la escritura está representando un, una habitación o una casa, por así decirlo, que es la tienda de campaña. Entonces, ¿por qué el Eterno decidió colocar una casa cuando iba a hablar de la creación? Pues porque tal vez estaba haciendo lo que estaba haciendo a continuación era la morada para él. Eh, antes de que digamos o que me digan que la creación es la morada, iba a ser la morada para él, no me estoy refiriendo a que la creación sea la morada para él. Sabemos dónde va a morar él o dónde mora él. Él va a morar en nuestros corazones. Entonces, el hombre es la casa que se él construyó, por así decirlo, de forma metafórica, para habitar en nosotros. ¿Ok? No que la totalidad de la eternidad esté en nosotros, no. Sí, pero eso lo vemos en el Nuevo Testamento, donde dice que Él, eh, que nosotros somos templos de su Espíritu. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo el Eterno es construyéndose una casa. Ahora, es algo tan interesante que él no haya usado la primera letra el alefato. El alefato se le llama a lo que es el abecedario para el español. El alefato es para el hebreo. El alefato, la primera letra que se usó o que se usa es la letra bet, perdón, alef. La primera letra es alef. Dejen nada más. Aleph, que es la figura de un buey o la cabeza de un toro. La voy a dibujar de nuevo. ¿Sí? Este es el pictograma más antiguo que se ha visto que representa la letra Aleph. Un pictograma más nuevo que es la misma o ya en hebreo actual es la letra Aleph, que es esta. ¿Sí? Entonces esta es la primera letra del alefato y esta es la segunda letra del alefato. La primera letra del alefato representa a un buey. ¿Sí? ¿Qué es un buey? Es un animal con mucho poder, pero en control. ¿Sí? Entonces es demasiado poder o mucha fuerza en control. Por eso la letra Aleph representa al Eterno, que es un ser poderoso, pero manso, en control. ¿Ok? Y la segunda letra es la casa. Entonces el Eterno, al hacer la escritura, no inició la escritura con él, con la letra que lo representa a él, sino con la segunda letra, que es la casa. ¿Por qué? Yo pienso que nos está diciendo que lo que viene a continuación está creando una casa para nosotros, correctamente, pero también se está creando una habitación para el Espíritu Santo. Bueno, ese es el comentario que les quería hacer sobre el primer versículo de la Escritura, Génesis 1.1. Nos quedan algunas más palabras para
para que me sigan y sigamos aprendiendo juntos. Saludos y hasta luego.